hay una percepción muy negativa porque muchas veces los objetos temporales en algunas comunidades, mejores de comunidades indígenas, pidiendo dinero en PUC. ¿Cómo cambiar esa perspectiva desde el trabajo que ustedes hagan? En la parte previa me dijo como... Siempre el business es, digamos, con la gente que realmente llegan a pedir o, no sé, a parar en paradas de buses o, no sé, en las calles, pero realmente no sabemos de dónde viene. Pero la idea, o sea, que nosotros identificamos la gente que vivimos aquí en Cúcuta, somos gente de... Y eso es lo que estamos haciendo. Lo único que ahora estamos cambiando es porque estamos organizados, tenemos una asociación que queremos hacer de alguna manera diferente, ¿sabes? Queremos ser nosotros organizados, ordenados. Eso es lo que estamos buscando. Dentro del conflicto armado vienen los Suba, vienen los Barí, vienen los indígenas del Arauca, vienen todos los desplazados, ellos vienen desplazados de Cuará y de Bogotá. Y los quichuas se encuentran en el norte de Santander, asentados en el municipio, en el casco urbano de Cúcuta y en la ciudad de Ocaña. Esos son los fuertes de la comunidad. Es más que todo laborales, de necesidades básicas como alimentación, como proyectos de vivienda, proyectos laborales, que es lo que más necesita la comunidad, y acceder a los recursos del gobierno para la educación, la salud, que es lo fundamental, que es lo que más necesita la comunidad. Esa es una comunidad 100% trabajadora y necesita son espacios para que el gobierno departamental les brinde ese apoyo en la parte laboral. Y con ellos, con la parte laboral, se pueden subsanar las otras necesidades como vivienda, salud y educación, entre otros. ¿Sí? Ese es el concepto.